Bueno, en primer lugar, buenos días. Después de las dos ponencias que hemos tenido, a falta de ya mismo que vamos a comenzar con un descanso, queda esta ponencia. Gracias por vuestra asistencia y sobre todo a AFA por haberme invitado a estas jornadas. Y hoy quiero compartir con todos ustedes qué es el delirium, qué entendemos por delirium, qué manifestaciones tiene, la relevancia a día de hoy, la investigación, qué nos dicen las investigaciones actuales sobre este síndrome y además qué prevención se puede hacer, si existe tratamiento y si existe prevención actualmente en este síndrome. Y por último, comentaré en nuestro servicio qué es lo que estamos llevando a cabo. Para comenzar, os he puesto una situación que más de alguno de vosotros, como pacientes o como profesionales sanitarios, habéis podido vivir en la planta. Doctor, el paciente de la habitación X está confuso, ha pasado la noche muy agitado, se ha quitado la vía. Este tipo de pacientes y de situaciones suele ser darse en los pacientes con delirium. Aunque muchas veces no llega a diagnosticarse, el paciente se va a casa y simplemente lo vemos como un síntoma más. Normalmente oímos también a muchos familiares que dicen mi padre se le ha ido la cabeza. Entonces, este tipo de manifestaciones, desde que llegamos al ingreso, ningún profesional sanitario nos dice en qué consiste, que puede llegar a darse esta situación tanto en pacientes con Alzheimer como en otro tipo de población. El hecho de padecer delirium es, como vamos a ver, muy prevalente durante la hospitalización. Un ejemplo de ellos es este vídeo que os voy a mostrar a continuación, en el cual aparecen las manifestaciones típicas de un paciente que por una simple fractura de rodilla, tenemos a Bill con una fractura de rodilla, acude al hospital y durante su proceso de hospitalización va a sufrir un delirium y esta es la visión que tiene este paciente durante el hecho de estar hospitalizado. Siente alucinaciones, que las personas están extrañas, llega a ver que le suben arañas por las sábanas, piensa que le quieren envenenar. Todo eso, el hecho de la simple hospitalización puede llegar a desencadenar un delirium. Entre las manifestaciones que tienen es que tiene estados agudos, de que tiene manifestaciones y cambios de estado de ánimo, llega a producirse agitación, cosa que al cuidador le produce mucha ansiedad porque, claro, no sabe cómo tratar a ese familiar que hace 2 días estaba bien, había ingresado por una fractura y a día de hoy puede llegar a desconocer quién es, incluso a estar agitado y, claro, genera bastante malestar al familiar. Pues bien, esto es un tipo de manifestaciones de lo que quería contaros hoy y a continuación voy a exponer por qué es tan relevante este síndrome y por qué lo vamos a contar hoy en esta sesión. ¿Qué significa delirium? Etimológicamente proviene de una palabra de lira proviene de surco y proviene de la palabra del latín delirare. Antiguamente definían delirium como salirse del surco. Se les ponía esta palabra, delirare, a los pacientes con algún trastorno mental o que estaban desorientados, que no prestaban atención. Esta palabra ya ha sido descrita hace más de 2000 años por un escritor de enciclopedia médica. Formalmente, actualmente, este síndrome tiene la definición de un trastorno del nivel de conciencia con capacidad reducida para dirigir, focalizar o mantener la atención. Además, otra de las características definitorias es que tiene un cambio en la función cognitiva, en la orientación, en la función ejecutiva, en el lenguaje, en el aprendizaje y en la memoria. Estaréis pensando que en el Alzheimer ya se da este deterioro cognitivo, pero en el caso del delirium en pacientes hospitalizados, este cambio también se produce de manera aguda, tanto en pacientes con delirium, con Alzheimer, como en pacientes que no presenten el Alzheimer. Debe existir también una evidencia, tanto en la historia clínica como en la analítica, de que el trastorno ocurre como consecuencia de una enfermedad médica. ¿Y cómo se desarrolla? Pues se desarrolla en un periodo corto de tiempo, puede darse lugar en unas horas o unos días, y aparte fluctúa la gravedad a lo largo del día. Podemos tener a ese paciente con un trastorno y una agitación por la tarde o incluso por la noche, por la mañana volver a estar tan normal y luego otra vez al día siguiente o a los 2 días volver a darse estas manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta? Pues como hemos visto en el vídeo que anteriormente he puesto, pues puede producir inquietud,
agitación, por el contrario, también puede darse letargio, dificultades para orientarse, no saber dónde está, no saber por qué ha ingresado, no reconocer la realidad, en qué día se encuentra, con quién está acompañado y, aparte, también manifestarse como ansiedad, miedo, euforia o apatía. Pues bien, ¿por qué es relevante este síndrome? Es muy relevante porque presenta una alta prevalencia, que es desconocida, pero gracias a los estudios y a la evidencia científica nos avala de que existe una prevalencia entre el 14 y el 24% al ingreso hospitalario, con una incidencia que llega hasta el 56% en la población general hospitalizada, y centrándonos en ancianos hospitalizados, la prevalencia va de un 29 a un 64%. Además, este síndrome tiene gran relevancia porque está infradiagnosticado, llama la atención, porque existe una ausencia de evaluación rutinaria, que significa que el paciente, durante su ingreso, el médico lo ve diariamente, pero en ningún momento se le hace una evaluación de si el paciente presenta delirium o no. Con todo ello, el paciente se va a casa con un informe de alta en el cual, aunque el paciente haya sufrido delirium durante ese ingreso hospitalario, como no se ha llegado a detectar, tampoco aparecen los informes de alta, dando lugar por ello entre un 53 y un 75% en unidades de agudos de hospitalización no llega a detectarse. Y en unidades de larga estancia o en residencias el porcentaje es todavía mayor, hasta un 87%. También llama la atención que en la mayoría de los estudios publicados no tenemos datos reales, porque como tampoco se valoran de práctica habitual, sobre pacientes la prevalencia que existe de delirium en pacientes con Alzheimer. Por si fuera poco, además de ser prevalente, tiene un problema que se asocia a una elevada mortalidad y morbilidad. Hay estudios recientes que nos avalan del riesgo que tiene de morir ese paciente que ha sufrido un delirium durante la hospitalización. Y la mortalidad asociada al delirium es bastante alarmante, entre un 22 y un 76%, tan alta como el infarto agudo de miocardio o la sepsis. Y además existe un 35-40% de mortalidad al año asociada al delirium, con el consecuente también asociación de resultados de salud como son el deterioro funcional, un deterioro cognitivo y también la producción de caídas. ¿Qué nos dice además el resto de evidencia? Que el presentar delirium durante la hospitalización es un gran predictor de institucionalización y de alargar la estancia hospitalaria. Concretamente, en pacientes con demencia, el hecho de padecer delirium durante la hospitalización presenta un 9,3 riesgo más el presentar delirium en pacientes con Alzheimer de que sea ese paciente institucionalizado. Por si fuera poco, todo esto, el hecho de padecer delirium, han estudiado el coste sanitario que supone presentar delirium durante la hospitalización, tanto en pacientes con Alzheimer como en el resto de población y diferentes servicios del hospital. Estos estudios, sobre todo, los han hecho en Estados Unidos, que son muy asiduos a hacer estos estudios económicos, y en ellos han visto que el coste es brutal, es alarmante y la mayor gasto del coste hospitalario se produce también por el hecho de padecer delirium durante esta hospitalización. Incrementa los costes hospitalarios en $2.500 por paciente, con un coste de 164 billones de dólares en Estados Unidos anualmente, y en un estudio más reciente que han hecho en 18 países de Europa han visto que el coste anual de pacientes que presenten delirium en el hospital llega a ser a 185 billones de dólares. ¿Dónde ocurre este servicio? Bueno, yo pertenezco al servicio de geriatría, pero la literatura nos dice que este síndrome aparece en varios servicios hospitalarios, tanto en unidades quirúrgicas, dándose la incidencia de delirium se produce hasta un 50%, en unidades médicas de agudos, en UCI, que es uno de los lugares donde más prevalencia hay incidencia de que se dé este síndrome. Centrándonos en ancianos todavía más, llega hasta un 87% la prevalencia del delirium y en demencia un 56%. Las evidencias y las últimas publicaciones que nos dicen, pues que también tenemos buenas noticias de que el 30 o el 40% de los casos son prevenibles. La buena noticia, por tanto, es que es un síndrome reversible, o sea que podemos actuar. Podemos evitar que salga, que dé la cara durante esa hospitalización, con todo lo que conlleva. Y, aparte, la mala noticia
es que es una urgencia médica, o sea que tenemos que actuar ya desde todos los profesionales sanitarios y familiares por conocer este síndrome y evitar que aparezca durante la hospitalización. Por tanto, tenemos que tener un plan y las últimas publicaciones nos dicen que es fundamental el plan encaminado no al tratamiento cuando ya esté el delirium, sino debe estar encaminado a toda cualquier actuación a la prevención de este delirium. ¿Qué nos dice la literatura y las publicaciones? Que existen varios modelos de intervención para esta prevención, existen dos modelos, un modelo de intervención farmacológica y un modelo de intervención no farmacológica. El modelo de intervención farmacológica, como imagino que supondréis, pues es para prevenir el delirium, darle un tratamiento, un fármaco a ese paciente durante la hospitalización. Y luego existe el modelo no farmacológico, en el que consiste en hacer intervenciones o monocomponentes, solamente una intervención para prevenir el delirium, como es actuar sobre el sueño del paciente hospitalizado y con eso intentar prevenir el delirium, o un modelo de intervención multicomponente no farmacológica, es decir, varias intervenciones para prevenir la aparición de ese síndrome. Las evidencias y los últimos artículos nos dicen que la mejor efectividad para prevenir este delirium son el modelo de intervenciones multicomponentes no farmacológicas. Este modelo lo han seguido y lo han realizado varios estudios, todos ellos con buenísimos resultados, con una disminución de la incidencia en todos ellos en los que se realiza una intervención multicomponente. Actualmente existen a nivel mundial una serie de programas ya estandarizados, están todos en Internet, tenemos acceso a ellos, en el cuales tienen de manera protocolarizada tanto todo lo que es el registro y el planteamiento de actuación en la prevención del delirium y qué intervenciones llevar a cabo. Uno de ellos es el programa HELP, que viene de Estados Unidos, de la ciudad de Boston, que más adelante desglosaré, en el que se basa sobre todo de una intervención dependiendo del factor de riesgo que tenga ese paciente, se evalúan los factores de riesgo y hacen unas actuaciones u otras. A raíz de ese modelo, Reino Unido decidió hacer una guía de práctica clínica sobre exclusivamente la prevención de delirium en pacientes hospitalizados. Y la Sociedad Americana de Geriatría, viendo que era tan prevalente en las unidades quirúrgicas, pues ha creado también una guía para pacientes que estén hospitalizados en esas áreas, para prevenir el delirium en ese servicio. Centrándonos en el primer programa, el primer programa HELP, que como he dicho tiene su origen en Estados Unidos, este programa surgió a raíz de un ensayo clínico en el cual se hacía la intervención no farmacológica, multicomponente. En él vieron una reducción significativa del delirium y además una reducción del número total de días que ese paciente tenía delirium durante la hospitalización y con la consecuencia de una disminución significativa de deterioro funcional y de tasa de institucionalización. ¿Qué métodos se utiliza de valoración? Pues se utilizaba la entrevista clínica, una revisión de la historia clínica, una entrevista de enfermera con familiares, la figura del voluntariado, que en otras intervenciones no farmacológicas no aparece, en este programa aparece la figura del voluntariado, y ellos validaron por primera vez la escala CAM, la escala de detección del delirium. Y realizaban, también aparece protocolizado, una serie de intervenciones no farmacológicas, como es la revisión de medicación, el manejo óptimo, técnicas de manejo conductual, información a los familiares. ¿Qué recursos son necesarios para llevar este protocolo de intervención? Pues ellos dicen que debe existir un especialista en este programa que coordine todo el programa a nivel hospitalario, la figura del voluntariado, 3 veces al día, por turno los 7 días de la semana, una enfermera especialista en ese programa, la figura del geriatra y un soporte administrativo para hacer toda la recogida de información. Como he comentado, este programa se basaba en los factores de riesgo del delirium, en este caso que no he comentado anteriormente, factores de riesgo del delirium, según la bibliografía, nos dicen que es tener deterioro cognitivo, alteración de la visión o la audición, inmovilidad, el uso de psicotropos, deshidratación o desnutrición o el hecho de presentar insomnio durante la hospitalización. Cualquier factor de riesgo, de estos factores de riesgo, puede desencadenar delirium durante la hospitalización. Por tanto, ellos proponen una serie de intervenciones dependiendo del factor de riesgo que tenga ese paciente. Pueden darse todos o solo alguno de ellos.
En cuanto a la alteración de la visión o la audición, pues como es lógico, si se ve alterado, pues nuestro objetivo será pues, proporcionarle el uso de gafas o de audífonos durante la hospitalización. En el caso de la inmovilización, pues la intervención será la movilización precoz. Está protocolarizado que todos los pacientes de ese hospital se les hace una valoración y en cuanto puedan y esté prescrito médicamente, empiecen a movilizarse y a deambular. En cuanto a la medicación, tienen un protocolo estandarizado también de fármacos psicotropos en el cual hacen un cribado de posibles fármacos potenciales y alertan la enfermera al médico de que existe ese fármaco y que o intenten quitarlo o bajar la dosis lo más rápido posible para evitar que dé la aparición del delirio. En cuanto a la deshidratación y la desnutrición, como además ya ha comentado Matilde, que pues lo lógico, la intervención va encaminada pues a suplementar, a valorar que existe esa desnutrición y a valorar la deshidratación e insistir en la ingesta tanto calórica como hídrica. En cuanto al sueño, para evitar el insomnio, que bien sabéis que en la mayoría de los hospitales este factor de riesgo, casi todos los pacientes lo padecen, existe protocolo de que tienen un protocolo de higiene del sueño, en el cual pues, intentan incidir en hacer ejercicio, en evitar las siestas, en que el paciente se mueva a lo largo del día y que por la noche intentar tener un ambiente tranquilo y además adecúan el tratamiento, tanto de sueroterapia como toma constante de los enfermeros, lo adecúan al descanso nocturno del paciente para evitar despertarlo. Y bueno, y otra serie de intervenciones no farmacológicas también ellos desglosan, como es la educación a todo el servicio hospitalario de profesionales, educar a los cirujanos, educar a los médicos, educar a enfermería, educar a familiares. Aparte, también tienen folletos informativos para educar al familiar de lo que es, en caso de que vea alguna manifestación de lo que es el delirium, que pueda avisar. Pues bien, este programa, a raíz de ese ensayo clínico que realizaron y viendo que tenía buenos resultados, decidieron extrapolarlo a otro tipo de población, no solo a geriatría, ni en otros servicios. Obtuvieron resultados positivos, en todos ellos salió que era efectiva la prevención del delirium con tratamiento no farmacológico con intervenciones multicomponentes y actualmente se implementa este modelo en más de 200 hospitales en todo el mundo. Otra de las guías que os he comentado es la de Reino Unido, que en ellos se basan de los 6 factores que he comentado anteriormente, han visto recientemente que también existe factor de riesgo para producir delirium, el hecho de presentar hipoxemia bajo oxígeno, el hecho de presentar una infección durante la hospitalización, el hecho de presentar dolor y el hecho de tener estreñimiento. Con ello han creado una guía de 10 recomendaciones para la prevención del delirium. También comentar, como he dicho anteriormente, que la Sociedad Americana de Geriatría elaboró, a raíz de estos 2 programas anteriores, elaboró su guía exclusiva para pacientes que ingresaban en unidades quirúrgicas, porque vieron que era bastante prevalente y era necesario ya ponerlo en práctica. Además de esas 10 recomendaciones de los anteriores programas, ellos nos dicen que debe existir en todos los hospitales que tengan unidades quirúrgicas un programa de formación a esos profesionales y sobre la prevención del delirium. Además, debe existir una implantación de un plan funcional y que todos los pacientes sean beneficiarios. Por obligación, todos los pacientes que ingresaran en unidades quirúrgicas deben tener un protocolo estandarizado de actuación para la prevención de ese delirium y que haya una comunicación directa, ellos también recomiendan, con el cirujano, los familiares y los cuidadores, para evitar que este síndrome se dé. Pues bien, a día de hoy nos planteamos, con lo que había en esta evidencia, qué podíamos hacer en la planta de geriatría para prevenirlo, ya que los estudios nos decían que teníamos que ponernos a actuar en esta línea. Viendo que el delirium era un gran síndrome geriátrico, que el mejor tratamiento era la prevención de su aparición y que a pie de cama nos encontramos las enfermeras pueden ser las que detectan de primera mano los síntomas, aparte de que se lo comunique con el familiar. También nos planteamos que, aparte de detectar ese factor de riesgo, también serían capaces de reconocer si ese paciente tenía delirium, o sea, valorarlo. Como enfermeras podríamos llegar a poder hacer esta tarea. Entonces, gracias a la unidad docente de enfermería geriátrica y de las especialistas que por ese año estaban rotando, nos planteamos a realizar un estudio piloto para ver
si la adaptación de esos modelos que os he comentado anteriormente se podría llevar en nuestro contexto, en el Servicio de Geriatría de Albacete. Realizamos un ensayo clínico piloto de una intervención multicomponente de enfermería para reducir el delirio en ancianos hospitalizados. Este estudio fue registrado en Clinical Trial, en una base de datos de ensayos clínicos de Europa, y el objetivo principal, como suponéis, era demostrar que esta intervención multicomponente no farmacológica produciría una reducción de la incidencia, duración y severidad del delirio en nuestro servicio. El estudio fue llevado a cabo en la planta de geriatría en mayores de 65 años y, de manera resumida, aquí he puesto el esquema del procedimiento que llevábamos a cabo. El paciente, cuando ingresaba en menos de 24 horas, se realizaba una valoración geriátrica integral por parte de enfermería, que llamábamos enfermera evaluadora, y una vez que se incluía el estudio, se admitía a un grupo de intervención o a un grupo control. Si caía en el grupo de intervención, diariamente, por una enfermera que llamábamos interventora, realizaba la intervención multicomponente no farmacológica, dependiendo de cada factor de riesgo que tuviera ese paciente. Y luego, aparte, diariamente, para ver si ese paciente presentaba o no delirium, teníamos a las enfermeras evaluadoras que diariamente pasaban a evaluar, mediante la escala que os he comentado anteriormente, que ya estaba validada, si tenía o no presencia de delirium. Estas evaluaciones se realizaban durante todo el proceso hospitalario, hasta el momento del alta o el exitus. Las intervenciones iban encaminadas a, como he comentado, los factores de riesgo que la bibliografía nos dice, lo adaptamos a nuestro contexto y lo que podíamos hacer para hacerlo lo más práctico posible en el hospital. Y bueno, ahí tenemos que se hacían las intervenciones dependiendo del dolor, insomnio, fármacos, inmovilidad, deterioro cognitivo, desnutrición o deshidratación, lentes audífono, eliminación o saturación de oxígeno. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues lo que más o menos nos dice la bibliografía, encontramos una prevalencia global del delirium de un 42%. Desglosándolo, nos encontramos que en el caso de la prevalencia, en hacer intervención, encontramos un 33% frente a un 48%. Y de la incidencia durante la hospitalización, un 14% en el grupo de intervención en el que intervenimos, frente a un 41,4%. O sea que los resultados eran bastante positivos. Y en cuanto al hecho de presentar delirium durante la hospitalización, pues en el grupo de intervención, aquellos pacientes que presentaron delirium también tuvieron menos días de estancia hospitalaria. De manera resumida os lo he expuesto, pero quien quiera tener acceso a este trabajo y a todos los resultados, lo hemos publicado recientemente en una revista científica. A día de hoy, el servicio de geriatría, además de, como ya habíamos realizado ese pilotaje y vimos que sí que tenía resultados positivos, pues nos volvimos a preguntar que por qué no ponerlo ya en marcha en nuestra planta, basándonos en el programa GEL de Estados Unidos. Este programa hemos intentado adaptar con los recursos que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo y con qué equipo contar? Pues a día de hoy contamos con enfermeras y auxiliares de la planta, contamos con los médicos geriatras, contamos con los familiares y hemos pensado, igual que nos decía este programa, que aunque aquí en España no se suele dar tanto el caso, contar con un equipo de voluntariado para este tipo de actuación, para la prevención del delirio. ¿Qué haría este voluntariado? ¿Cuál sería su rol? Pues actuar sobre 4 programas. El programa de Estados Unidos nos dicen que existen 4 programas, entonces lo estamos intentando adaptar aquí a Albacete. Uno del programa que puede actuar el voluntariado sería el programa de visita diaria. ¿En qué consiste este programa? Pues sería tan sencillo como en 5 minutos entrar a la habitación del paciente y decir qué día es hoy, cómo se llama, por qué está aquí ingresado, orientar al paciente en el día que se encuentra y en el lugar. Otro de los programas de actividades terapéuticas, que como su nombre indica, pues sería intentar fomentar durante la hospitalización alguna actividad terapéutica con el paciente. Otro, como he comentado, como un factor de riesgo en la inmovilización, pues sería el hecho de tener un programa de movilización temprana. En el momento que esté prescrito por el médico, ese voluntario intentará acompañar al paciente, hacer y motivar, estar a su lado para poder caminar o hacer algún ejercicio con él durante la hospitalización. Otro programa, como hemos comentado, el factor de riesgo era la desnutrición, pues podrían también ayudar con un apoyo en la alimentación en el caso
de que ese voluntario coincida con la ingesta del paciente. ¿Cuándo prevenirlo? Pues desde el momento del ingreso hasta su alta. Es necesario que este programa se lleve a cabo no solamente por el voluntariado, sino por un equipo multidisciplinar. Como hemos visto, todas las guías nos obligan a que haya un equipo multidisciplinar y debe llevarse a cabo durante todo el periodo de la hospitalización. Debería ser todos los días de la semana y la figura del rol del voluntariado, lo ideal es que esté un voluntario mañana, tarde y noche por turno, igual que el de enfermeras o el de auxiliares. Además, también nos hemos planteado en el momento del ingreso dar una hoja informativa a todos los pacientes, a todos los familiares y cuidadores para que conozcan lo que es el delirium y ante cualquier síntoma poder avisar a la enfermera y poder detectarlo en el menor tiempo posible. Este es el logotipo que hemos creado en el servicio, que basándonos en el otro programa, y además decir que la figura del voluntariado, gracias a la Unión de Pensionistas de Albacete, se sintieron motivados para participar con este programa y actualmente nos encontramos en una fase de organización y de talleres, ya se les ha informado a ellos, ya tenemos un equipo y ahora mismo estamos pendientes de organizarlo para ponerlo en práctica el año que viene. Modo de conclusión, por tanto, comentar que la relevancia del delirium hace necesaria, como supongo que os habrá calado un poco en esta ponencia, la implantación de un programa de prevención, tanto para pacientes con delirium o con Alzheimer como para el resto de pacientes que nos encontramos aquí en el ámbito hospitalario. Y que nos encontramos, y a modo de conclusión decir que existen beneficios potenciales como son el impacto de ahorro de gasto sanitario, la mejora de la satisfacción y, lo más importante de todo, la mejora de la calidad asistencial, todo ello llevado a cabo, vuelvo a insistir, bajo un equipo multidisciplinar.